El acta de la sesión número 39 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 40 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos dos oficios nomás para la cuenta hoy día. Un oficio del secretario general de la Junta Aeronáutica Civil, mediante el cual informa gastos asociados al arriendo de terreno y otros bienes inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias del servicio. Y un oficio de la directora de la División de Administración y Finanzas del Ministerio Secretaría General de Gobierno, mediante el cual informa gastos asociados al arriendo de terreno y otros bienes inmuebles que sirven de dependencia para las actividades propias del servicio. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Estos son los oficios que son por el presupuesto, ¿no es cierto? Sí, normal. Por lo tanto, nos van a seguir llegando varios de estos. Siempre. Correcto. Perfecto. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Se ofrece la palabra en varios. Diputado González. Muchas gracias, presidente. Son dos materias. La primera, para pedir que se pueda recibir en audiencia a los vecinos y vecinas de la población obrera de Chile, de la comuna de Concepción, un barrio histórico de la comuna, con quienes el Estado chileno mantiene una deuda en materia habitacional. Es un sector en donde se ha manifestado en reiteradas ocasiones y frente a diversas autoridades competentes en la materia el enojo, malestar, decepción ante las promesas incumplidas del Estado, en particular de los distintos ministerios de vivienda que se han sucedido en el tiempo, a pesar de haber comprometido una respuesta que aún no se concreta. Quiero decir que es un sector que está cruzado por obras como el Puente Bicentenario, que lleva 13 años sin terminar, hay escombros, hay proyectos del MOB, hay proyectos del Servio que no conversan entre ellos, tiene una serie de problemas y de licitaciones fallidas en la concreción de la radicación, porque son personas que han vivido más de 80 años sus familias ahí, pero el Estado ha fallado. Entonces quisiera que este problema, que es complejo de abordar, porque tiene varias aristas, pudiera ser escuchado por esta comisión presidente. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, a propósito de la temporada de incendios que tuvimos el verano pasado fuertemente en 3 regiones del sur, en Ñuble, Araucanía y nuestra región del Biobío, presentamos en enero pasado un proyecto de ley corta de incendios para poder hacer solo dos cosas. Uno, impedir que se siga plantando en zonas urbanas, plantaciones forestales exóticas. Y en segundo lugar, darle atribuciones a los municipios para poder determinar dónde hacer cortafuegos, o sea, que puedan en zonas rurales tener la posibilidad de obligar a hacer cortafuegos, no cortafuegos del tamaño de un camino, sino que lo que sea necesario para evitar que haya una masa forestal homogénea, como la que tuvimos en el verano, un incendio desde Nacimiento hasta Coronel de más de 90 kilómetros de largo. Eso es urgente, presidente. Sabemos que el Ministerio de Agricultura está preparando un proyecto de ley que lo ha ido corriendo en el tiempo, una ley más larga que probablemente no va a estar para esta temporada de incendios, y necesitamos una ley corta que además ha tenido el respaldo de la comisión investigadora, donde hay 2 miembros de esta comisión que participan, porque es del todo razonable. Aquí hay un consenso incluso que fue expresado en los distintos COGRID por las mismas forestales que estaban en los consejos de emergencia, de la necesidad de poder regular y poder salvaguardar las vidas humanas, las viviendas, los bienes, los animales, incluso para las mismas forestales que perdieron medio millón de hectáreas sus propias plantaciones. Así que quisiera pedirle, presidente, en este segundo punto, que pudiera considerar usted en particular poner en tabla ese proyecto. Estamos en agosto, en diciembre empieza nuevamente la temporada de incendios y se pronostica o se prevé que tengamos una situación similar al hemisferio norte, o sea, temperaturas sobre los 40 grados en algunas zonas. Gracias, presidente. Gracias, diputado González. Sobre el primer tema, por supuesto, vamos a incluir en la lista. Tenemos una lista así de comités que han pedido ser recibidos, entonces no hemos tenido muchas posibilidades porque la verdad es que hemos tenido una agenda de proyectos muy intensa, pero los vamos a incluir. Me parece muy importante incorporarlo, y lo que hemos intentado es que vengan siempre comités de distintos sectores, entonces no necesariamente tienen que quedar para el final, digamos, vamos a buscar alguna fórmula como para poder recibirlos. Estamos pensando incluso... No.
Sí, sí, son comités y juntas, son distintas organizaciones vinculadas con el tema vivienda. Y respecto del proyecto, yo no sé si tiene el boletín, porque no sabemos si está ingresado acá. Es el 15.742-14. ¿Y está, fue radicado en vivienda? Ya, entonces, ¿sí está? Ya, entonces vamos a ver en qué momento podemos ponerlo en tabla tratando de demorarlo lo menos posible. Gracias. Diputada. Muchas gracias, presidente, y voy a plantear algo que también le preocupa al diputado Rey, quien seguramente se va a sumar y probablemente va a poder ayudar también en la exposición de este problema. Es un problema muy serio que afecta al proyecto habitacional Cumbres de Curicó 1, en que se han constatado diversas irregularidades e incumplimientos de la empresa constructora respecto incluso de las especificaciones técnicas aprobadas en el proyecto de edificación. La aprobación final, la recepción final de este proyecto fue en enero de 2019, de manera que se cumplen los 5 años en enero de 2024, por una parte. Por otra parte, la Contraloría General de la República ya el año pasado ordenó al Servicio de Vivienda y Urbanización del Maule realizar las acciones de fiscalización comprometidas y adoptar las medidas pertinentes en lo que atañe a la materialidad de algunos defectos de construcción que se referían a las tinas instaladas y a la disposición del gabinete metálico de protección de los califón, pero además hay problemas con los shafts de la construcción, de manera que la humedad ingresa en los departamentos, son departamentos, y si bien las familias han intentado, bueno, la empresa ha venido con una manito de pintura y otro poquito de antihongos, reparar eso, pero eso no es un problema ni de pintura ni de pintura antihongos, digamos, un problema bastante más serio. Hay además un problema concreto con las puertas, también lo constató la Contraloría General de la República, porque las puertas no son cuadradas, sino que son ligeramente trapezoides, digamos. Las puertas de entrada a los departamentos, es una enorme cantidad de defectos de construcción, algunas de las cuales han intentado ser reparadas, pero no todas. Entonces quería pedir que se oficie al Servicio de Vivienda y Urbanización del Maule, a fin de que informe sobre todas las fiscalizaciones comprometidas y las medidas que se han adoptado para que la empresa constructora efectivamente atienda los problemas que son atendibles y vea qué es lo que se va a hacer con los problemas que no son resolubles, como por ejemplo la forma de las puertas, que no tiene ninguna resolución. Puedo agregar que yo fui allá, por ejemplo, y a la entrada de los edificios, la entrada misma, digamos, ¿cómo decirlo? El radier de entrada no está recto ni está tampoco de manera que las aguas lluvias puedan escurrir, de manera que cuando llueve el agua entra y aposa en el fondo de de los espacios comunes. Es sumamente complejo. Entonces, para que el Servio informe qué es lo que ha hecho y cómo ha exigido a la empresa constructora, que por lo demás se adjudicó otro proyecto habitacional, pero esta vez en la provincia de Ñuble, y que evidentemente no cumplió en la construcción de esto. Usted ve el proyecto, digamos, el proyecto habitacional Cumbres de Curicó y lo ve de fuera y se ve bien bonito, pero entras y en realidad el sueño de la casa propia se transforma en el infierno de la casa propia. De verdad, o sea, a mí me impactó el verlo. Entonces, para que el Servio informe qué es lo que ha hecho, cuáles son las medidas que ha tomado con respecto a esta constructora y qué medidas ha tomado para reparar el problema con respecto de estos vecinos. Quiero que se adjunte
El diputado Rey también está muy al tanto de esta situación, por eso hice la observación de que él está que se adjunte este informe de Contraloría, que es del año pasado, y es de 2022, y que se agreguen todos los demás antecedentes necesarios para que se informe y se ejecuten las fiscalizaciones necesarias. Gracias, diputada. Y se pide un informe al DICTUC de parte. Sí. ¿Al Serviu solamente? Al Serviu, sí, yo creo que es al Serviu al que hay que pedir, y la Contraloría la Contraloría Regional del Maule si tiene otras denuncias que estén investigando respecto de este proyecto habitacional. Gracias, diputada Bulnes. Si les parece, entonces enviamos el oficio como comisión, ¿les parece bien? Ok, acordado. ¿Alguien más? Sí, diputado. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación de la diputada miembro de la comisión, Mercedes Bulnes, que me enseñó justamente que iba a tocar este tema, que es un tema que nos atañe en conjunto en el distrito. Y justamente ella señala estas observaciones que hizo la Contraloría en su momento y por estos defectos de construcción que tenía la empresa de dicho departamento Cumbres de Curicó 1. Ya se ha señalado el oficial al Serviu, que obviamente es el camino a seguir, y claro, hay un tema puntual que tiene que ver con la lluvia que manifestó la diputada y que yo quisiera reforzar, porque el nivel de la pendiente está contrario. Justamente el agua, en vez de escurrir hacia fuera de los departamentos, se va hacia adentro e inunda los primeros pisos. Entonces, hay temáticas que no sé cómo el municipio o el Serviu se les pasó por alto y que nos gustaría que dentro de las observaciones o de las visitas que pudieran proceder ahora a inspección técnica lo pudieran considerar. Y junto con ello, un tema adicional solamente para agregar, porque comparto todo lo que ha señalado la diputada Bulnes, es que hay un problema estructural que tiene que ver con las conexiones de la evacuación de las aguas de las tinas y que finalmente lo que hacen es que se inunden los departamentos desde el último piso al primer piso. Esto además de los shafts. Sí, estén llenos de hongos las paredes cercanas justamente a estas inundaciones, se humedecen las paredes, entonces es un tema que tiene que ver con la parte estructural de las conexiones, las cañerías que transitan por acá y por lo tanto sería bueno esto señalárselo a Serviu para que pudiera fiscalizar, pero además solicitar que pudieran acompañar a los vecinos en el sentido de que pudieran postular también a subsidios de mejoramiento que le permitan mejorar las deficiencias que ahí tienen, porque en definitiva pueden que hayan cosas que hoy día no van a poder subsanar porque en algunas cosas probablemente la garantía expiró, pero hay otros temas que hay que preocuparse y que como no queda tanto tiempo es conveniente que el Serviu pudiera abocar y proteger y defender a las familias, porque son también recursos que les ha costado mucho poder para lograr sus departamentos y que obviamente hoy día requieren del apoyo del Estado y sobre todo del Serviu. Eso, presidente. Gracias, diputado Rey. Estamos entonces para el envío del oficio. Si de todas maneras después hubiera algún detalle adicional, ustedes se contactan para redactar adecuadamente el oficio. ¿En varios algo más o estamos? Bien. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción que declara de utilidad pública el inmueble Parques de Barrio Higgins de la Comuna de Valparaíso correspondiente al boletín 15.834-14. Esta sesión está fijada para ver el proyecto y al final de las exposiciones la idea es votarlo en general y en particular. Y luego de eso, si nos da el tiempo, la idea es continuar con la discusión y la votación en particular del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazo y sanciones por incumplimiento correspondiente al boletín 15.534-14. Aprovechamos de saludar a quienes están hoy día presentes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a don Vicente Burgos, muy bienvenido Vicente, y a la abogada asesora legislativa doña Janet Tapia, ¿cómo está? Mucho gusto doña Janet, que nos van a acompañar durante esta sesión. Y para el primer proyecto de ley asisten la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, la Seremi de la Región de Valparaíso, doña Belén Paredes
Canales. Ahí está. Adelante, doña, por favor. Y entiendo que está junto al jefe del Departamento de Desarrollo Urbano, señor Felipe Sar Viñuela. Luis, ¿Y dónde está don Felipe? Adelante, por favor. lo íbamos a votar al tiro. Y me dicen que telemáticamente también está conectado el director de obra de la Municipalidad de Valparaíso, don Matías Valdés Bowen. Me parece que está conectado, ¿sí? Está ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, entonces, para avanzar con este proyecto, si les parece, le damos la palabra a doña Belén, y si es que le parece complementarla con alguno de los otros invitados, somos todos oídos. Muchas gracias. Decir que hemos estudiado, por supuesto, el proyecto de ley presentado y antes quisiéramos hacer un contexto también de lo que ha significado en la región de Valparaíso este proyecto y específicamente la protección del Parque Pumpino o declararlo de utilidad pública para el futuro desarrollo del Parque Pumpín. Sabemos que este proyecto de ley responde a una demanda muy sentida de la comunidad que por mucho tiempo estuvo liderando un proceso también que correspondía a frenar un desarrollo inmobiliario en el área y que finalmente se termina a propósito de la caducidad del permiso de este desarrollo y por supuesto la consiguiente lucha por declarar utilidad pública con el único fin de desarrollar un parque. En ese sentido, nosotros queremos plantear dos aspectos en esta exposición. Lo primero, lo que tiene que ver con el proyecto de ley respecto a la utilidad pública y respecto a lo que implica un desarrollo de parque urbano en cuanto a lo que concierne a la ley de parques del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En el primer ámbito, nosotros, como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, nuestra forma y nuestro mecanismo para establecer las limitaciones y obligaciones de propiedad se basan en los instrumentos de planificación. Eso nosotros tenemos que dejarlo en manifiesto. Son los planes reguladores comunales y los planes reguladores intercomunales o metropolitanos los que definen las utilidades públicas. En ese sentido, se define o lo sostenemos así a propósito de los procesos de evaluación de impacto ambiental y de consulta pública en los que son sometidos estos instrumentos de planificación y que permiten también poner en conocimiento aquello que es declarado de utilidad pública, entendiendo bienes nacionales de uso público, parques y otros aspectos que sean de interés general como lo dice su nombre, para el beneficio público de la comunidad o del interés general completo. Sin embargo, reconocemos que en la Constitución se está permitido, en el inciso 3, que sea una facultad también legislativa en la declaratoria de utilidad pública. Y en ese sentido entendemos que este proyecto tiene un asidero legal de manera paralela a los instrumentos de planificación, que es la manera en que el MIMBU también desarrolla y declara utilidad pública. Y en ese sentido también nosotros dejamos en manifiesto que esta área donde se busca declarar de utilidad pública actualmente tiene una zonificación de área verde. Por lo tanto, el destino propuesto siempre va a ir en el sentido de o un parque o la protección de área verde, porque no pudiese tener otro destino a propósito de cómo está implementado el plan regulador en la actualidad. Por lo tanto, no podría contravenir otro interés o desarrollo privado del propietario, considerando de que esto es un predio de propiedad privada, o sea, la utilidad pública cabe sobre un predio de propiedad privada. En ese sentido, nosotros concluimos de que sostenemos que siempre, y para nosotros es un afán sostener que los instrumentos de planificación son los que deben de hacer esta declaratoria, pero entendemos que el proyecto de ley va en una materia posible y es parte también de defender la lucha que ha sostenido también el movimiento a propósito del Parque Pumpín. Eso en un primer ámbito. En el segundo punto, respecto a la línea de parques y cómo de esta declaratoria de utilidad pública finalmente se convierte en un parque, porque no es inmediato, no solamente la declaratoria, sino que primero la declaratoria de utilidad pública, que es lo que permite ser de interés de la Política Nacional de Parques para el desarrollo de un proyecto de parque. En definitiva, para la declaratoria de utilidad pública limita el dominio de un área para que después esta pueda ser en general expropiada o adquirida. Y para ser expropiada debe ser en el marco de un proyecto, así como lo establece el Sistema de Inversión Nacional. Por lo tanto, es muy relevante que después de esta declaratoria de utilidad pública se establezca un trabajo para que esta área se convierta posteriormente en un desarrollo de proyecto. Un desarrollo de proyecto que en su parte de prefactibilidad o de diseño considere la expropiación, compra-venta del área para el desarrollo después de un proyecto de parque.
y que coincida finalmente con la posibilidad de la línea de trabajo del Ministerio. Y en un segundo momento, dar cuenta de que esta iniciativa, de la que nosotros mostramos voluntad de iniciar también en materia de proyecto de parque, requiere, por supuesto, de un acompañamiento de la ley de presupuesto para que después esta inversión consiga los recursos para el desarrollo del parque, que va a considerar las distintas etapas de un proyecto de inversión. Eso en términos generales. Felipe, ¿alguna complementación? Eso en términos generales y, bueno, a disposición de alguna consulta. Muchas gracias, doña Belén. No sé si hay preguntas, comentarios, opiniones respecto a lo que hemos escuchado. Diputada, diputado. Diputado Cuello. Bueno, presidente, primero quiero saludar la presencia de la Seremi de Vivienda. Y creo que lo que ha expuesto es bastante claro, en el sentido que los fundamentos que ya fueron expuestos la semana pasada por el Movimiento de Defensa de los Parques, cuyos dirigentes están acá también presentes observando esta comisión, tienen bastante sustento desde el punto de vista del destino del lugar, del inmueble, y que finalmente tiene como un único propósito el terreno, como en función de la zonificación de área verde, ser un parque comunal. Y por lo tanto, creo que también es valioso que la Seremi Belén Paredes también plantee que acá hay instrumentos administrativos, pero también instrumentos legales que en el fondo reconocen que el Congreso Nacional tiene facultades para hacer esta declaratoria de utilidad pública en virtud de la norma constitucional. Y por lo tanto creo que ambos son caminos que son convergentes, pero me parece importante lo que ha planteado la Seremi en el sentido de que esto debe transformarse en un proyecto. O sea, es decir, esto es solamente un paso dentro del camino para poder llegar a que esta ciudad, a que Valparaíso, que tiene escasez de áreas verdes, tenga finalmente un parque abierto a la comunidad y también que sea sustentable, que se pueda mantener, que se pueda administrar en buenas condiciones. Así que agradezco mucho la exposición de la Seremi. Gracias, presidente. Gracias, diputado Cuello. ¿Algún otro diputado o diputada? ¿Alguna pregunta o comentario? Diputado Badilla. Presidente, a ver, yo no soy abogado, pero sí me da la impresión que por lo expuesto, lo voy a decir tal cual como lo pienso, a mí me da la impresión de que esta es una especie de expropiación encubierta, porque de acuerdo a lo que ha expuesto la Seremi, este es un terreno particular. La pregunta que yo hago, ¿por qué no se compra derechamente el terreno si el Ministerio, en este caso de Vivienda, tiene interés ya en invertir? Lo pueden comprar, pero no declarándolo de interés público, ¿ya? De utilidad pública. Entonces la pregunta, yo la verdad es que me suena raro y me hace harto ruido esto. ¿Por qué no hablamos derechamente de expropiación? ¿Ya? ¿Por qué necesitamos un proyecto de ley para hacer esto? Si los instrumentos y las facultades existen, ¿por qué utilizar este instrumento? O sea, utilizar esta vía. Eso es. Gracias, diputado Badilla. No sé si quisiera... Sí. Esto responde... ¿Ahí estoy? Ahí está. Sí. Ahí está. Ah, bueno. Esto finalmente responde a una lógica de política pública de parques, finalmente, porque la lógica de la política de parques en los últimos 5 años ha apuntado de que donde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo invierte es en aquello que está declarado por utilidad pública de parque. Si nosotros vemos las últimas 2 inversiones que hemos generado en nuestro presupuesto, está el Parque Reñaca Alto, está el Parque Intercomunal Quilpué, que son parques que son por el instrumento de planificación declarados por utilidad pública. Por lo tanto, es la forma que cumple finalmente el requisito de entender de que si está afecto a utilidad pública podemos comenzar un proceso de desarrollo parque. Es cierto que pudiese haber otra intención, ¿no? O sea, otra figura en que nosotros pongamos un enfoque como ministerio y decir, bien, vamos a desarrollar un proyecto de parque en este sector y vamos a generar un proceso de diseño, de proyecto, porque toda compraventa también tiene que ser en el marco de un proyecto, pero finalmente ahí quedamos a expensas de un desarrollo de una voluntad de un privado y no frente a una acción del Estado ante este sector. Y la utilidad pública habla principalmente del interés general por sobre el interés del privado. Entonces, al declarar la utilidad pública es que yo tengo la voluntad finalmente como Estado de considerar de que el único propósito de esto es generar un parque.
Un parque que responde, por supuesto, a las áreas verdes necesarias por habitante y a una conformación de un instrumento de planificación que ya lo declara como área verde. Eso es de manera general. Acá estamos como siempre en un loop de qué es primero, finalmente, el proyecto de la utilidad pública. A nosotros nos gustaría siempre que todo proyecto nazca de un interés de manifestarlo como utilidad pública, porque responde no a un interés particular de una institución o una figura política, como podría ser la Seremi de Vivienda, sino que más bien a un proceso basado en la política de parques que surge a propósito de un modelo de trabajo que llevó harto tiempo. Una consulta puntual. ¿Ha existido gestión derechamente para comprar el terreno con esta finalidad? ¿Han tenido conversaciones con el propietario o no ha existido ningún acercamiento con el propietario? De parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no. Diputado Cuello. Hay que apagar el... ¿No? ¿Ahí? No, en el negro. Diputado Cuello. Sí, gracias, presidente. Sí, no, yo solamente quisiera precisar, por su intermedio al diputado Bobadilla, que esta es una moción parlamentaria, no es un proyecto del gobierno. La Seremi ha venido a exponer la opinión del Ministerio en referencia a este proyecto, pero este proyecto es una moción parlamentaria que hemos suscrito junto con varios integrantes de la comisión. Y por lo tanto responde al ejercicio de una facultad que está reconocida en la Constitución, y no es un proyecto expropiatorio, sino que más bien es una declaratoria, es una declaración, es una calificación jurídica que podría servir de título para que el Estado facilite o inicie el camino de la adquisición de este parque. En definitiva, este proyecto lo que recoge es una demanda ciudadana, y la demanda ciudadana que se ha expresado en una lucha de varios años, que como lo pusimos la semana pasada, ha tenido, por ejemplo, como consecuencia, como bien lo expresaba la Seremi, que se detuvo un megaproyecto inmobiliario que expresaba un crecimiento anorgánico en Valparaíso y que además cegaba un parque, y además porque también ha recibido el apoyo de la ciudadanía. Tal vez el año pasado nosotros presentamos un proyecto de resolución porque la demanda de la comunidad es que el Estado adquiera este inmueble para que se reforme en parque. El año pasado votamos una resolución en la Cámara que tuvo amplio apoyo. Tal vez usted, diputado, probablemente lo haya votado a favor. Bueno, no lo sé, pero... ¿Perdón? De este proyecto. Sí, bueno, yo soy el autor principal. Bueno, no lo sé. Bueno, sí, ya. Entonces, bueno, pero para seguir con la explicación, creo que eso es importante, o sea, hacer esa distinción, ¿ya? Porque en definitiva esto habilita un camino para que el Estado adquiera el terreno en circunstancias, o sea, habida cuenta de la importancia del inmueble, de su importancia ambiental, del patrimonio histórico también del lugar y, por supuesto, también de su calificación como área verde. Esa es creo que es importante tener en cuenta ese elemento, presidente. Gracias. Diputada Rafael. Gracias, presidente. La verdad, presidente, que escuchamos esta exposición igual en la reunión anterior. Lamentablemente yo me tuve que retirar, no estuve para finalizar esa. Sé que no terminó en muy buenos términos. Pero escuchando acá a las diferentes personas que han intervenido, a mí me llama la atención, presidente, porque efectivamente a mí me habría gustado que primero... Estamos en el siglo XXI, o sea, podríamos entrar a conversar primero, conversar con quienes son los dueños. O sea, yo vi un parque muy bonito, no lo puedo negar, pero tiene propiedad. O sea, está bien, estamos celebrando los 50 años, pero no retrocedamos 50 años y tratemos de quitar sin ni siquiera consultar. O sea, por lo menos preguntémosle a los dueños primero si efectivamente tienen alguna intención de vender, no la tienen, pero no porque hay una ley y podemos usar esa ley para atropellar con los bienes privados. Yo creo que hoy día tiene que haber un respeto a la propiedad privada y con conversaciones se pueden llegar a acuerdos de expropiación, de venta, de lo que sea. Pero la verdad es que a mí me llama la atención, presidente, que pasemos la planadora con una ley, porque existe una ley para poder hacerlo, cuando existe un propietario que compró eso, que lo obtuvo por herencia, por lo que sea, pero es de propiedad privada. Entonces yo creo que aquí estamos empezando al revés. Primero deberíamos haber conversado con los propietarios. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Yo entiendo en todo caso, por una duda que dejó planteada, que no se modifica la propiedad con este decreto.
tengo varias palabras pedidas, la tenía el diputado, pero también el diputado Fonsalía. Diputado Fonsalía, sí, también lo tengo acá. Muchas gracias, presidente. Yo tengo 3 temas. El primero, si el Ejecutivo está disponible o no para expropiar este inmueble, ¿ya? Porque lo que establece la Constitución es que se necesita una ley especial o general para expropiar. Y esa ley necesita tener una causa. Y esa causa es la utilidad pública o el interés general de la nación. Eso es lo que dice el artículo 19, número 24, inciso tercero. Acá nosotros estamos aprobando en un proyecto de ley la causa, ¿ya? Por lo tanto, estamos estableciendo un gravamen. Por otro lado, esta ley lo que hace es, si bien está declarado zona de área verde, por lo que estuve viendo en los documentos, que no existen ya, parece, permisos de edificación vigentes porque precluyó ya el derecho, por lo que revisé, pero acá es a través de las modificaciones de los planos reguladores que se establece, ¿ya?, el tema de la utilidad pública, ¿ya? Entonces aquí como que nos estamos saltando una parte, y todos sabemos que un seccional, un plan regulador, tiene una serie de etapas, entre las que se incluyen las participaciones ciudadanas. Entonces, lo que establece la Constitución es que una ley es necesaria para expropiar, no para declarar la utilidad pública o el interés, ¿no es cierto?, general de la nación. Entonces me gustaría saber si el Ejecutivo, teniendo la facultad, si lo va a hacer, va a expropiar o no, porque si no estamos aprobando un proyecto inoficioso que solamente establece una causa, ¿ya?, y no un hecho cierto. Y por otro lado, creo que se vulneran las normas de lo que son las normativas regulatorias en materia urbanística, ¿ya?, porque todas tienen procesos, distintos procesos, tienen distintas etapas, ¿ya?, y aquí como que la causa la estamos aprobando desde el Congreso, saltándonos algunas etapas. Eso quería plantear, señor presidente. Gracias, diputado. Tenemos varios diputados inscritos. ¿Les parece que sumemos algunas preguntas y después le damos la palabra a la Seremi? ¿Le parece bien, señor? Sí, diputado. Yo no voy a competir con mi colega en la argumentación, porque la comparto total y absolutamente lo que él ha dicho. Yo más bien estoy haciendo reflexiones de sentido común. Y aquí la verdad es que este proyecto yo creo que definitivamente atenta gravemente contra la libertad, o sea, contra la propiedad privada. Porque aquí le estamos poniendo una limitación, ¿ya?, creo yo, al dueño. Oiga, usted tiene que destinar este terreno solo a esto y no lo puede destinar a otra cosa, ¿ya? Y eso está establecido, pero no se necesita una ley especial. La pregunta que yo hago, presidente, directamente, y al diputado Cuello, que es un diputado de gobierno, ¿ya? Tengo entendido que también partidario del alcalde de acá. El gobierno, su gobierno, no ha demostrado ningún interés por comprar derechamente esto, porque de acuerdo a lo que dice la Seremi, no han tenido conversaciones con el propietario. Entonces nosotros vamos a aprobar una ley en que, en definitiva, estamos poniendo una limitación, según yo, pero no existe ningún interés manifiesto por parte del gobierno a través de algún ministerio por comprar este terreno. O sea, derechamente no hay interés. ¿Qué les ha dicho el gobierno respecto de este tema? ¿O solo pretenden declararlo como un terreno de interés público y no va a pasar nada el día de mañana? O sea, con esto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos generando expectativas en la ciudadanía de que estamos avanzando, pero en el fondo no vamos a avanzar absolutamente nada porque no hay interés de parte del gobierno de comprar el terreno. Y yo, la verdad es que para generar falsas expectativas, no estoy disponible. Gracias, diputado. Les quiero recordar, de todas maneras, también que está el director de obra de la Municipalidad de Valparaíso para también exponer después, entonces, para que completemos después la ronda de preguntas con la Seremi. Diputado Ulloa. Después tiene la palabra el diputado Beltrán, diputado Bulnes. Gracias. Ahí vemos si juntamos, le damos la palabra. Cuando usted diga, gracias, le damos la palabra.
Gracias. Bueno, si bien no soy de esta distrito, de esta zona, celebro la iniciativa del diputado Cuello en torno al fin último que persigue, que es mantener en el patrimonio de la comuna este importante pulmón. Y felicito también a la Seremi porque ha sido brillante en su exposición, aunque breve, bastante brillante. Ahora, lo que yo quiero decir es que es evidente que lo que primero hay que hacer es declararla de utilidad pública y después viene la apropiación. Esos son los pasos normales, naturales, de la sensatez más absoluta, porque no se puede expropiar antes de declararlo de utilidad pública más allá de lo particular. Por lo demás, la propia Constitución actual reconoce no solamente el carácter, reconoce el derecho a propiedad, sino también reconoce la función pública de la propiedad. Por tanto, reconoce también limitaciones a este famoso derecho de propiedad. Y una de las limitaciones del derecho de propiedad es la declaratoria de utilidad pública. Por lo demás, la propia Seremi ha señalado que esta declaratoria de utilidad pública puede ser normada a través de una norma bastante más inferior y bastante más comúnmente ocupada, como es una simple ordenanza. La ordenanza es el famoso plano de reguladores comunales o metropolitanos, de una norma de bastante menor valor constitucional. Por tanto, al declararlo desde el punto de vista legal como utilidad pública, que es el paso previo para buscar los recursos suficientes para posteriormente expropiar, porque no puede ser al revés, me parece de lo más sensato y de la mayor lógica posible. Desde ese punto de vista me parece que es impecable el proceso lo que está llevando a cabo la Seremi en este caso, así que tiene mi respaldo más absoluto porque así se deberían hacer las cosas, sobre todo cuando la Seremi acaba de decir que responde también a un plan de parques y por tanto no aparece ni un privado sospechoso, como sucede muchas veces, con intereses bastante más privados que públicos, mediante terceras personas, enarbolando banderas supuestamente patrimoniales que finalmente no lo son. Así que me parece que este es el camino efectivamente mucho más transparente, mucho más sensato de hacer. Así que felicito a quienes patrocinan, en este caso al diputado Cuello, pero a la Seremi por su exposición. Gracias, diputado Ulloa. Tiene la palabra el diputado Beltrán, después Bulnes y después... Diputado Beltrán, sí, después la tiene usted. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a mis colegas, a los funcionarios también de la corporación y a la Seremi que nos acompaña. Señor presidente, por su intermedio igual quiero señalar primero que comparto en gran medida lo que ha planteado mi colega Marcio Rafael, en el sentido de que es muy importante ser cauteloso nosotros que estamos legislando, conversar con eventualmente el dueño de ese terreno para ver si tiene interés en venderlo, porque objetivamente creo que es lo menos que se puede hacer. Primero, si estoy equivocado, pues me corrigen, porque siempre hemos dicho que el diálogo debe ser en todo sentido. Creo que nosotros debemos ser cautelosos en ese sentido. Siempre voy a apoyar cuando hablamos de un parque. Yo creo que ahí también felicito la idea, porque eso va a ser beneficioso para la comunidad, para un grupo importante de ciudadanos. No obstante, reitero, creo que siempre debe haber un diálogo para saber la intencionalidad de un propietario y no podemos colocarle una exigencia sin antes conversar. Eso nomás, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Yo quiero insistir en un tema que el hecho que se lo declare de utilidad pública no implica necesariamente que se lo compre, es un paso necesario, pero no lo obliga a él, salvo que se tome la decisión, entiendo yo, de la apropiación para convertirlo en un parque. Diputada Bulnes. Gracias, presidente. No quiero abundar en cosas que ya se han dicho, pero sí quiero hacer dos observaciones. Una, que en la declaración de utilidad pública es un paso previo, como se ha dicho, para la expropiación. Que la expropiación no significa privación, sino que hay todo un procedimiento judicialmente administrativo y judicialmente arreglado, de manera que los derechos del propietario quedan perfectamente resguardados, e incluso si el precio fijado por la Comisión de Hombres Buenos no fuera el correcto, se puede reclamar judicialmente, y este es un procedimiento absolutamente transparente. Pero además quiero compararlo, y es algo que no se ha dicho, y es lo único original que voy a decir, que también tenemos las declaraciones, digamos, de monumentos nacionales.
y eso también es una cierta limitación al dominio que tiene que ver con lo cultural y lo patrimonial. Entonces tenemos que tener presente que la propiedad no es un derecho absoluto, que tiene muchas o variadas limitaciones que tienen que ver con lo que somos y con lo que queremos ser. Por lo tanto, yo creo que este proyecto va en una dirección correcta, permite los derechos del propietario sin ningún tipo de limitación, digamos, pero ciertamente es un paso previo que podría ser, como se ha dicho también de manera reglamentaria, podría ser a través de una ordenanza municipal y del plano regulador, decir, pero parece más prístino si se hace a través de una ley. Parece que la discusión fuera más abierta y más posible que si simplemente parte de un acto administrativo. Así que yo de verdad no veo ninguna limitación al derecho de propiedad que pueda emanar de esta declaratoria, y me parece muy sano que sea a través de una discusión parlamentaria y no de un mero acto administrativo. Gracias, diputada Bulnes. Tenemos dos palabras más pedidas, la diputada Nullao y el diputado Zafiro. Con eso vamos a haber intervenido todos. Si les parece, después le damos la palabra a la Seremi y después también escuchamos entonces al representante de la Municipalidad de Valparaíso. Diputada Nullao. Presidente, en la sesión pasada de esta comisión tuvimos la oportunidad de escuchar, de también tener a la vista la posibilidad de lo que significa conocer un parque que va a beneficiar en su ecosistema, en la biodiversidad, al medio ambiente y a la salud de la familia, el poder que esta declaratoria de utilidad pública va a permitir a quienes viven en el entorno un desarrollo mejor. Por lo tanto, yo considero de que es un proyecto que es viable, que se dieron todas las discusiones, pasaron diversos procesos de participación. Por lo tanto, a estas alturas el dueño está informado de todos los procedimientos que se van llevando a cabo. Por lo tanto, esto se tiene que transformar en una política pública, para lo cual, como bien señalaba la diputada Mercedes Bulnes, nada se le va a vulnerar en absoluto los derechos tampoco al particular, porque va a tener la posibilidad de llevar a cabo su propio proceso de negociación. Porque en la expropiación no significa que a las personas les van a quitar sus derechos y no va a tener la posibilidad de disponer de los recursos. Pero gravemente hubiese sido si la ciudadanía no se organiza y no sale a defender este proyecto tan simbólico para Valparaíso, el que hayan construido, el que una inmobiliaria se haya puesto a construir vivienda en este lugar. Por lo tanto, también ese resguardo de lo que queda hoy día, una cantidad de árboles nativos, vimos la posibilidad también que hay cauces de agua que se tienen que seguir cuidando, la vida de las personas que viven cercano a los parques, que pueden esparcirse, que tienen la posibilidad de tener una mejor salud. Con todo eso, además, se construye una ciudad como es Valparaíso y sus vecinos. Por lo tanto, yo, escuchando a todos los que expusieron anteriormente, señalo de que hoy día tampoco nos podemos entrampar en aquello, hay que legislar. Este es un proyecto que ya está en discusión, que hoy día estamos convocados a votar en lo posible, presidente. Entonces, por esas razones, igual valoro este gran trabajo que ha realizado la ciudadanía organizada. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullao. El diputado Jorge Zafiro tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, parece de repente de que cuando se habla o se pone la frase expropiar, crea todo un tema complejo y difícil para algunos que hacemos historia de lo que ocurrió alguna vez con el tema de las expropiaciones. Yo quiero comentar acá una experiencia. Yo fui director de Servio en la Araucanía, y este tema de las expropiaciones se ocupa muchísimo, cuando hay que ampliar avenidas, cuando hay que ensanchar calles, y hay que expropiar a privados. Voy a dar un ejemplo. En la Araucanía, la avenida Pedro Valdivia en Temuco, donde hubo que hacer 247 expropiaciones para poder solucionar un problema de circulación de la gente, de los vehículos que bajaran de arriba de Pedro de Valdivia hacia el centro de Temuco.
el puente que une Temuco para las casas. Hubo que hacer más de 300 expropiaciones para poder lograr cierto el objetivo de lo que tenía ese proyecto. Entonces, y cuando acá estamos hablando de solo de declarar la utilidad pública de un parque que puede ser un pulmón importante de Valparaíso, yo creo que no estamos saliendo un poquito de los márgenes de lo que estamos poniendo en discusión. A mí me parece muy interesante la conversación, pero eso se usó cuando yo era director de Servio en el gobierno de la presidenta Bachelet, después se usó en el gobierno del presidente Piñera, y hoy día se sigue usando porque es el método que se usa para poder solucionar estos problemas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio. Seremi, sí. Muchas gracias. Agradezco las palabras de los diputados y las diputadas porque también fueron muy clarificadoras respecto a los planteamientos que se hacen. Lo primero respecto a que quiero volver al origen de mi presentación. Nosotros lo que estamos haciendo en esta ocasión es presentar como Ministerio de Vivienda y Urbanismo lo que planteamos en términos normativos y administrativos también respecto a los parques y la forma en que tenemos para llevarlo adelante. Y en ese sentido nosotros planteamos que la utilidad pública es un punto inicial, por supuesto, y que para eso necesitamos y que ese punto inicial desarrolle un proyecto el que puede desencadenar en un proceso, por supuesto, de un parque que puede ser expropiado o comprado, y por lo tanto no podríamos iniciar un proceso de conversación con un privado sin un proyecto antes, porque eso sí sería iniciar o levantar una iniciativa que no tiene sustento en lo normativo y en lo administrativo. Lo segundo ya se ha sido manifestado respecto a cómo se considera una expropiación, lo ha sido manifestado por el diputado Zafirio y la diputada Bulnes, respecto finalmente a cómo se manifiesta y para qué, cómo se configura un proceso expropiatorio que responde principalmente a un proceso, insisto, de proyecto. Eso de manera general. Quizás me gustaría a lo mejor darle la palabra al jefe de desarrollo urbano que pudiese precisar algún punto. Presidente. Perdón, diputado, disculpe. Es que la ceremonia tenía que completar yo y completar y los diputados. Su permiso, disculpe. No, a ver, lo siguiente, respecto a lo que plantea el diputado Zafirio. Yo comparto el planteamiento. La duda que yo tengo es la siguiente. No necesariamente creo que se necesita un proyecto de ley para que se pueda proceder a expropiar. Y en esto, Seremi, yo creo que tenemos diferencias. Es lo siguiente, si se expropia un terreno es porque se va a desarrollar un proyecto, pero no es impedimento desarrollar el diseño de un proyecto, ¿ya?, el hecho de que tengamos que tener un proyecto como el que estamos discutiendo. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿por qué derechamente el Ministerio no procede con la expropiación si la herramienta legal existe? Esa es la consulta. Una reflexión personal. Lo que pasa es que entiendo que esto no es un proyecto del gobierno, entonces por eso no lo hace. Esto es una moción parlamentaria, entonces esto no viene del gobierno, no hay un mensaje. Digo simplemente para aclarar el punto, no quiero responder por nadie, pero tengo la impresión que al ser una moción parlamentaria, bueno, el gobierno se está enterando de esta moción parlamentaria. Por lo tanto, evidentemente no tiene una iniciativa previa al respecto. Es como yo al menos lo interpreto, tratando de mirar la situación un poco desde afuera. ¿Es válida la pregunta? La pregunta, o sea, si tenemos al gobierno sentado en la mesa, es porque realmente el gobierno tiene interés en esto, ¿o no? Y si tiene interés, debiera tener por lo menos, ¿me entiende?, un diseño, un preestudio o algo por el estilo. Pero el día de hoy tengo entendido que no tienen absolutamente nada. A ver, ¿cómo continuamos con este debate? Porque tenemos lo siguiente, le dimos la palabra a don Vicente del Ministerio, entonces escuchémoslo, pero escuchémoslo y después escuchemos a Vicente Burgo y después continuamos. Don Vicente. Gracias, presidente. No, solamente aclarar de que efectivamente el Ministerio tiene una política nacional de parque, tiene una inversión permanente en parque urbano a lo largo de todo Chile. O sea, sin ir más lejos, en la misma región nosotros estamos ejecutando hoy día, después de varias paradas, pero estamos volviendo a iniciar la ejecución del Parque Barón,
Tenemos otros proyectos en carpeta que fueron presentados para la ley de presupuesto y por cierto van a poder revisar en la ley de presupuesto que va a presentar al Congreso. Dicho eso, ese plan nacional se ampara en distintas posibilidades. Hay terrenos públicos que nosotros podemos ejecutar, en los que ejecutamos, invertimos parques, y también hay casos donde se requieren expropiaciones. Respecto luego a las expropiaciones, hay dos casos. Hay parques que requieren algunas expropiaciones y no se declaran utilidad pública porque se financian con la expropiación. Y hay algunos otros casos, mediante planes regulares comunales, que efectivamente establecen que se declaran de utilidad pública determinadas vías o determinadas parques para reservarlo de alguna forma para una futura expropiación. ¿Y cuál es el sentido de esa norma? Que es una norma antigua, una norma que está del año 74, que ha tenido modificaciones, pero que hoy día está completamente vigente, establece básicamente que luego de declarar utilidad pública persisten ciertos derechos para el propietario, por ejemplo, construir una vivienda de 2 pisos, hacer adecuaciones, queda exento de contribución, entre otras situaciones, pero no se pretende que no se genere mayor volumen. ¿Para qué? Para no incrementar la futura expropiación. Eso significa que nosotros expropiemos inmediatamente, no, diputado. Eso va a requerir, por cierto, que esa expropiación esté sujeta a las prioridades y a las restricciones presupuestarias que enfrentemos. Entonces, nosotros nos encantaría hacer 100 parques al mismo tiempo, pero gracias a Dios, tenemos una buena política de parques, pero que hoy día está enfrentando 16 parques que queremos entregar en el periodo, sumado a un esfuerzo que viene ya de los últimos 15 años de distintos gobiernos que ha incrementado de manera bien importante el número de parques. Entonces, la declaratoria pública en general, no me refiero solamente a esta, sino que la declaratoria pública es una herramienta que se utiliza por los planes reguladores comunales e intercomunales justamente para reservar o establecer que ciertos sectores queden reservados para una futura expropiación y para una futura ejecución de un parque. Eso es lo que lo que entiendo se pretende invitar acá con esta declaración, pero no está sujeto inmediatamente a una expropiación, diputado. Eso. Muchas gracias, don Vicente. Diputada Rafael tenía, después diputado Cuello, y después pido de nuevo que le permitamos al representante de la Municipalidad de Valparaíso también que pueda exponer. Gracias, Diputada Rafael. presidente. Sí, respecto a lo que dice el diputado Zafirio, yo estoy absolutamente de acuerdo con él. O sea, las expropiaciones siempre han existido y son muy válidas porque permiten también el desarrollo y crecimiento de las ciudades. Pero lo que yo le preguntaría al diputado Zafirio, aquellos que han sido expropiados siempre fueron informados, siempre están informados de antemano. Entonces, a lo que yo voy, estamos entre personas civilizadas. ¿Por qué no se les ha informado a los propietarios que esto va a ser uso público? Porque ¿cuál es el objetivo de determinarlo, nombrarlo como uso? Es expropiarlo. Lo que dice la persona que está interviniendo es que no es ahora. No, si no va a ser ahora, sabemos que no es ahora, pero va a ser más adelante. Y lo que hace esto es impedir que el municipio, si cambia de alcalde, cambie el uso de suelo de la tierra, que me parece bien, que es una protección. Pero ¿por qué no se le habló y no se ha conversado con el propietario, al menos que esté informado? Yo creo que hoy día está informado por todo lo que está sucediendo, pero yo creo que lo mínimo que podíamos haber tenido son conversaciones previas, que sepa, no tiene mucho que hacer frente a votaciones aquí en la Cámara, pero sí por lo menos que esté informado, diputado. O sea, a mí me parece eso, que en pleno siglo XXI no seamos capaces de dialogar, de conversar y de pasar por sobre la propiedad privada. Eso, presidente. Gracias, diputada Rafael. Diputado Cuello tenía pedida la palabra. Sí, presidente, no, solo quiero reiterar la precisión, porque creo que nos confundimos un poco. Esta es una moción parlamentaria y el gobierno se ha invitado a través de la Seremí de Vivienda, para exponer la posición del gobierno, la opinión sobre este proyecto, y además la Seremí ha expuesto también la política de parques del gobierno. Eso es todo. Entonces, en definitiva, este es un proyecto que no requiere del patrocinio del Ejecutivo, por decirlo de otra forma, sino que es una declaratoria que hace el Congreso Nacional en virtud de lo dispuesto en la Constitución. Eso es todo. Y como bien dicho, dice el diputado Zafirio, esto es el inicio de un camino. Y además, acá no hay nada secreto, esto es público. Entiendo que también fue contactado el dueño, si no me equivoco, por la Secretaría. No sé si eso fue posible. Entonces, aquí no hay ningún secreto. Y además, quiero decir lo siguiente, que además la diputada Bulnes ha expresado claramente que, es decir, acá existe, en el caso que en el futuro el Estado expropie el terreno, hay herramientas del debido proceso que están en la Constitución, garantías constitucionales para reclamar de la legalidad de la expropiación, reclamar del monto, etcétera, etcétera. Entonces, aquí no hay nada ni secreto, ni se está invadiendo a nadie. Y finalmente, presidente,
esta declaración no implica una limitación al dominio. Tampoco es así, no es una limitación al dominio. El propietario perfectamente puede venderlo, puede arrendarlo, o sea, eso no... Sí, pero es distinto, o sea, yo me refiero a esta declaración. Esta declaración no constituye una limitación al dominio. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos tenido un buen debate al respecto. Creo que corresponde que le demos la palabra al director de obra de la Municipalidad de Valparaíso, a Matías Valdés. Aprovechamos de agradecerle a la Seremi y la invitamos a quedarse mientras continuamos con el debate de este proyecto. Don Matías Valdés, si gusta, puede intervenir. Sí, presidente, buenas tardes nuevamente a todos. Yo me voy a limitar a dar mi opinión como director de obra, como fui invitado. Y en realidad hay un hecho que ya lo mencionaba la Seremi, que esta área fue declarada a través del seccional modificatorio del plan regulador como un área verde. Es decir, hoy día es un área verde, pero privada. Es un área verde privada, por lo tanto, no hay otro uso que pueda dársele hoy día, sobre todo que el proyecto que había aprobado expiró en sus plazos de aprobación. Por lo tanto, las pretensiones que pudiera tener alguien sobre normativa en el lugar son inherentes a áreas verdes, o sea, podría construir, me imagino yo, glorietas, lugares de paseo, en fin, todo lo que es inherente a un área verde, ¿ya? Y hay unos porcentajes específicos de constructibilidad del área verde. Por lo tanto, ya, y esto lo logró la comunidad, entiendo, en administraciones pasadas, de declarar esto como un área verde. Ahora bien, tenemos la experiencia sobre expropiaciones, yo creo que donde ustedes están sentados, todos saben, o cerca de ahí primero se desafectó la calle Deforme y se expropiaron todas las viviendas que estaban en torno a la calle Deforme, por lo tanto, creo que fue la primera expropiación que se hizo con la modalidad de negociación entre partes, por lo tanto, yo diría que eso ya estamos acostumbrados, que hará un poco la imagen de que las expropiaciones son injustas, pero hoy día financieramente yo creo que eso está... todo el mundo lo admite y es una negociación final. Ahora, también admito como arquitecto, ahora bien, que un parque siempre es bueno para una ciudad como no. Yo lo he declarado en otras oportunidades. Hemos trabajado junto con el Ministerio en los parques, digamos, primero en el Parque Cultural de la ex cárcel y luego en el Parque Barón, que corresponde, digamos, a una iniciativa muy parecida a esta del Pumpín, y que se está llevando a cabo con bastante regularidad y con nuestra cooperación. Por lo tanto, en futuras intervenciones cuentan con la dirección de obras, digamos, para los permisos. Aquí, naturalmente, que un parque habrá que dotarlo de todas las necesidades que un parque requiere, como porterías, baños, guardias, cercos, en fin. Cortafuegos, muy importante, es una zona donde se producen incendios, y esa normativa nosotros la dominamos por cuanto hemos estado no en el diseño, sino que en la revisión de los parques que se están ejecutando y los que se han ejecutado aquí mismo en la ciudad. Eso podría decir. Muchas gracias. Sí, que ofrecía la palabra. ¿Cómo? Rellene, diputado. Es que sabe que, presidente, nada personal, diputado, pero me quedó, no, si esta cuestión es política, nada personal. Me quedó dando vuelta lo que dijo el diputado Cuello, que este proyecto no implica ninguna limitación para el dueño. La verdad es que yo creo que sí, po. Yo creo que hay una limitación no menor. O sea, el dueño no va a poder hacer lo que él quiera. Pero por favor, diputado Ulloa. Si hoy día es un área verde, declarado, ¿ya? ¿Es necesario este proyecto? Creo que no, po, ¿ya?
Y si nosotros decimos que este proyecto va a declarar este terreno como de utilidad pública, le estamos poniendo una limitación más. Entonces, yo creo, diputado, que allí hay un... puedo estar equivocado, lo asumo, pero no me convence de que no implique limitación para el dueño. Yo creo que sí implica limitaciones para el dueño. Dice, este terreno puede ser esto y nada más que esto. Diputado Cuello. Querían votar sin usted, presidente. Así son. Y ahí, mire, y ahí el diputado... Diputado Cuello. Sí, para hacerme cargo también del interesante comentario del diputado Bobadilla. Claro, no hay una limitación al dominio porque hay que tener en cuenta para eso cuáles son las facultades del dominio. Las facultades del dominio son de uso, goce y disposición. Las facultades de uso están limitadas por norma administrativa, ¿cómo se llama? La declaratoria de la verde, la zonificación, esas son limitaciones administrativas. Pero las facultades de disposición jurídica, o sea, vender el inmueble, arrendarlo, eso no está limitado. Tampoco la facultad de disposición jurídica de transferir el terreno, de venderlo, por ejemplo, o donarlo. Entonces, esas son o sea, uno habla de limitación del dominio cuando limita las facultades del dominio. Y en este caso, la declaratoria de utilidad pública no establece ningún tipo de limitación, no establece un derecho real, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros afirmamos que no limita el dominio. Eso es, presidente, gracias. ¿Perdón? Diputado Fuenzalía. Y les pido que después acotemos, tenemos otro proyecto que queremos ver, entonces yo creo que las posiciones están relativamente claras y que después pasemos a la votación. Pero diputado Fuenzalía, por favor. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Preguntarle al director de obra, ¿por qué cuando le escuché que acá se hizo un seccional y por qué no se estableció ahí la declaratoria de utilidad pública cuando se hizo esa modificación o seccional del plan regulador, que creo que fue el 2015, si mal no recuerdo? Entonces me gustaría saber por qué en esa oportunidad no se estableció o por qué hoy día el municipio no está trabajando en una planificación territorial que sí lo establezca. Eso, señor presidente, por su intervención. Gracias, diputado Fuenzalía. Bajemos el volumen, por favor, para poder escuchar a nuestro invitado, don Matías. Entiendo la pregunta. Decirle que los directores de obra no somos los que diseñamos los instrumentos de planificación, son los asesores urbanos y sus alcaldes los que diseñan, ¿ya? Por lo tanto, la dirección de obra no tiene injerencia podrán invitarnos a conocer nuestra opinión, pero nosotros no somos los llamados a diseñar. Y es verdad lo que dice el diputado de que sí, la municipalidad podría haberle dado un uso distinto, es decir, haber hecho una declaratoria de uso público ahí, ya sea como, en fin, vías o lugares, plazas, eso lo podría haber hecho. Pero es diferente declarar un parque completo, como en un plan regulador. Entiendo que no se puede declarar parque, sí se puede declarar áreas verdes, pero no se puede declarar como de uso público completamente un parque, sino que calles, porque son vialidades, y plazas o elementos más acotados. Eso. Gracias. ¿Quiere pedir la palabra, diputado? Tiene la palabra. No, respecto a lo que planteaba el diputado, el año 2015, de acuerdo a lo que dice y manifiesta el director de obra, el alcalde pudo haberlo declarado como de utilidad pública. Pero por favor, y si es así, yo le pediría que lo confirmara. Y tengo entendido que el alcalde del año 2015, no sé quién era, ¿era el mismo que estaba, no? No era. No era. O sea, ese alcalde no lo declaró. Eso. Nos ha dado una clase de historia el diputado Badía indicándonos que el alcalde anterior no lo declaró. Con todos estos antecedentes arriba de la mesa, yo invito a que avancemos hacia la votación de este proyecto. Tenemos en la citación las citaciones para
al final de las exposiciones, ya hemos tenido las exposiciones, votar en general y en particular este proyecto de ley, cada uno en base a lo que ha escuchado, en base a lo que conoce, en base a lo que las convicciones que tenga. Invitamos entonces y le pedimos a nuestra secretaria que proceda con la votación. Voy a leer, Presidenta, entonces el proyecto de ley, que va a tener que ser votado en general y particular a la vez por tratarse de un artículo único. Artículo único. Declárese de utilidad pública en los términos del artículo 19, número 24, inciso tercero de la Constitución Política de la República, el inmueble denominado Parques del Barrio Higgins, que abarca el Parque Chile Tabaco y el ex Jardín Pumpín de la Comuna de Valparaíso, con el fin de destinarlos a la conservación del patrimonio natural y cultural para la creación de un parque botánico urbano comunal. Para lo anterior se entenderá como Parques del Barrio Higgins el área comprendida por las 12 hectáreas correspondiente a la ex Compañía Chilena de Tabaco y Jardín Pumpín, ubicados en la zona ZG1 de la modificación del Plan Regulador Comunal de Valparaíso, aprobado mediante decreto alcaldicio número 2342, de 1 de septiembre de 2015, publicado en el Diario Oficial con fecha 4 de septiembre del 2015. Gracias. Diputada Astudillo. A favor. Diputado Beltrán. En contra. Diputado Badilla. En contra. Diputada Bulnes. A favor. Diputado Cuello. Bueno, porque esta es una demanda ciudadana y porque también Valparaíso merece un parque comunal, voto a favor. Diputado Jorge Durán. Diputado Fuenzalida. Diputada Nullado. Diputada Rafael. En contra. Diputado Zafirio. A favor. Diputado Ulloa. A favor, y porque es una muy buena iniciativa planteada por el diputado Cuello, además. Muy buena iniciativa. A favor. Diputado Rutico Echea. Diputado Hirt. A favor. 7 votos a favor, 4 en contra, Presidenta. Aprobada entonces en general y particular la iniciativa. Diputado informante. Diputado informante. Claro, el diputado Cuello yo creo que... Y Bobadilla, claro, entre los dos lo informan. Gracias, señor Seremi, doña Belén. Despedimos también a Felipe, muchas gracias. Nos damos un receso de 2 minutitos para despedir a nuestros invitados. De hoy, que es continuar con la discusión del proyecto y con votación en particular del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción en materia de plazos y sanciones por incumplimiento correspondiente al boletín 15.534-14. Entiendo que sí iba a ser una petición previa, diputado Fuenzalida. 50. Ahí estaríamos, pero van a hacer, parece que algo antes. 42. No, acá no. Ah, sí. Sí. 42 y 43. Sí. Sí, atroz. Sí, presidente, yo quería solicitar que respecto de la indicación que se rechazó en la sesión anterior, que está en la página 43, que dice relación con una modificación que estamos haciendo del reglamento del conservador, que está en el apéndice del Código Civil, y que como nosotros no tenemos facultades para modificar reglamentos, esta indicación tiene por objeto modificar el reglamento desde la ley, en el Código Orgánico de Tribunales, en el acápite Notario y Conservadores, ¿ya? Y por qué estoy pidiendo la reapertura, como para explicar bien el por qué se está solicitando, porque yo creo que en la sesión anterior no se entendió bien esta situación. Lo que se establece en el reglamento
del conservador está transcrito en esta norma, con la única diferencia que se cambia el guarismo de 60 a 20. Los 60 días es el plazo que te dura una escritura en el repertorio del conservador, y que los conservadores han interpretado que es el plazo que ellos tienen para hacer una inscripción. Por lo tanto, ellos entienden que llegado el día 59 perfectamente te podrían reparar un título. ¿Ya? O sea, ellos entienden que su plazo es de 60 días. Y por eso estamos haciendo esta modificación y la tenemos que hacer en el Código Orgánico de Tribunales, porque nosotros no tenemos facultades para modificar el reglamento. Entonces, el conservador de bienes raíces Santiago, créanme que a uno como abogado de regiones le da envidia, que se demora 4 días. Pero hay otros conservadores que se toman 60 días para decirte que está malo un guarismo de un carnet de identidad. Se presenta de nuevo, perdiste 60 días más para decirte que está malo un deslinde. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo es modificar eso de 60 a un plazo de 20 días máximo. Y por eso me gustaría reabrir la votación de esta indicación en particular, porque yo creo que en la sesión anterior no lo supe explicar bien y no sé si ahora se entiende de forma más entendible. Presidente, eso, muchas gracias. Gracias, diputado. Quiero plantear lo siguiente. Puede que hayan palabras pedidas, pero en aras de que podamos avanzar en el proyecto mismo, quiero aclarar que para poder reabrirlo, lo que necesitamos, más que el debate al respecto, es una votación. En esa votación necesitamos que al menos 2/3 de los diputados y diputadas de la comisión presentes estén de acuerdo en la reapertura del debate para poder votarlo. Y ahí hacer el debate, pero si primero votemos, porque si no, no tiene ningún sentido. Si es que están los 2/3, que son 7 diputadas y diputados en este caso, ahí reabrimos el debate y conversamos sobre el tema. Son 7, ese es el número de diputados. Somos 9 más la diputada Astudillo, somos 10, 2/3 son 7. Yo le sugiero un camino más corto. Veo que la indicación es bastante transversal. Yo le solicitaría que tomara el acuerdo y punto. Pero para efecto de la historia de la ley, necesitamos primero reabrir el debate. Entonces, permitamos que la secretaria pregunte, pida la votación para la reapertura del debate. Secretaria. Voy a tomar entonces la votación para la reapertura del debate. Diputada Astudillo. Está sin... Diputado Beltrán. De acuerdo. Diputado Badilla. A favor. Diputada Bulnes. A favor. Diputado Cuello. Diputada Astudillo. No. Diputada Astudillo. Astudillo. A favor. Diputado Jorge Durán. Diputado Fuenzalía. A favor. Diputada Nullao. Diputado Rafael. Diputado Zafirio. No importa. Diputado Ulloa. Diputado Urruticoechea, presidente. A favor. Ya, presidente, está... Entonces, está reabierto el debate y ahora veamos si queremos hacer un debate o si votamos directamente. Diputada Bulnes. Este es un sabotaje. Miren, aquí yo estoy funcionando bien. Sí. Vengan a hablar acá. Funciona el hombre, mire. Ustedes boicotearon los de acá. No, a cuello. Lo que yo quería hacer una acotación. El plazo de 60 días que se fijó en el Código Orgánico de Tribunales, que no quiero recordar siquiera, porque ya era antiguo cuando yo estudié y soy la más antigua acá, tenía que ver con una serie de cosas, pero hoy día los conceptos
Gracias, diputada. Veo que tiene pedida la palabra la diputada Astudillo, o tiene... ¿No? Ya no. Doña Janet Tapia, por favor. Ah, no, no se escucha porque estamos con problema de micrófono. La mitad de los micrófonos no están conectando. A ver. No, sí, el mío sí. Este está... Pero ese era el problema que teníamos. Si no hay palabras pedidas, votemos la indicación o el artículo. Sí. Diputado Cuello, ¿cómo no? Indicación 26. Es que caduca el plazo desde que tú ingresas una escritura, y ese repertorio de 60 días que te protegen la escritura y por lo tanto no puede... Perdón, presidente. Exacto. Esos 60 días es mientras dura tu escritura en el repertorio y por lo tanto no puede ingresar otro título al conservador porque la propiedad en Chile empieza a correr desde la inscripción, no desde que tienes el título. Entonces, esos 60 días, ¿ya? O sea, transcurridos 60 días, ¿ya? Cuando te lo reparan, o sea, te dicen, no, que sabe que está malo o está ok, ¿ya? O sea, hacen el análisis en 60 días, que es el mismo plazo que caduca el plazo que dura tu repertorio, ¿ya? Entonces, los conservadores lo interpretan que ellos tienen 60 días para inscribir o repararte el título. O sea, metiste la escritura de tu casa, entonces vaya en el día 59 y dice, ¿sabe qué, señor Cuello? Está malo el root. Entonces te devuelven la escritura, pero ya... y no, ahí tenés que ingresarlo o no, y ahí te empiezan a correr de nuevo los 60 días. Entonces, esa es la caducidad de que habla la norma. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, como los conservadores han interpretado de esa forma, perfecto, pero que sean 20 días. Hoy día es perfectamente posible que te inscriban, o sea, de hecho el conservador de Santiago inscribe en 4. El conservador de la y en menos también. Pero hay otras regiones que se toman los 60 días, ese es el problema. Pero a eso se refiere con la caducidad, ¿ya? El plazo que tienen para que te protege el título, en el fondo. Gracias, diputado. Voy a poner en votación el artículo o indicación. La indicación 26. Que está en la página 40 y... Doña Janet Tapia está pidiendo la palabra. Vamos a darle la palabra primero. Yo revisé el tema después de la sesión pasada y efectivamente el diputado Fuenzalida tiene toda la razón. Nosotros habíamos hecho reparos en la sesión anterior, pero ahora estamos de acuerdo. Diputado Fuenzalida, for president. Bien. Ahora entonces, después de... Bien. Secretaria, procedamos con la votación, queremos avanzar con el proyecto. Bueno, pero... Oiga, todo queda grabado. Procedamos a la votación. Oiga, no avanzamos nada, pero lo pasamos bien, nos reímos harto. Nos reímos harto, ya. Voy a tomar la votación entonces, la página 43, no voy a leer el artículo porque ya lo vimos. Diputada Astudillo. Yo no sé si... Diputada Astudillo. Sí, sí está. Ya, eso, porque no se escucha. No se... Diputado Beltrán. A favor. Diputado Badilla. A favor. Diputada Bulnes. A favor. Diputado Cuello. A favor. Diputado Jorge Durán. Diputado Juan Fuenzalida. A favor. Diputada Emilia Nullao. Diputada Marcia Rafael. Diputado Jorge Zafirio. Diputado Héctor Ulloa. Diputado Cristóbal Urruticoechea. Diputado presidente. A favor. Unánime presidente. Ahora sí, vamos a la página 50, que introduce... Bien, vamos entonces y vamos avanzando con el proyecto. Secretaria. La página 50 es la indicación 27, que introduce
modificaciones a la ley sobre protección de los derechos de los consumidores y modifica el artículo 17D en el inciso séptimo, me parece que es, en donde sustituye la expresión 45 días por 10 días. Y después, en ese mismo artículo, la letra B, en la página 51, incorpora un párrafo a continuación del conservador de bienes raíces respectivo que dice: si el acreedor hipotecario se negara a efectuar el respectivo alzamiento conforme a lo dispuesto en este inciso, deberá informar las causales del rechazo mediante resolución fundada. Si los motivos no guardan relación con obligaciones directas o indirectas del deudor con el proveedor, se aplicará una multa de 5 unidades tributarias mensuales y 10 unidades tributarias mensuales en caso de reincidencia. Estas indicaciones son del diputado Fuenzalía. ¿Por la misma votación o hay...? Sí, diputado. Muchas gracias, presidente. Este es el tema de los alzamientos, ¿ya?, que muchas veces entrampan el poder adquirir una vivienda, ¿ya?, en el sentido de que uno va donde va a su banco, por ejemplo, pide un crédito hipotecario, la inmobiliaria le da el pase, ¿no es cierto? El banco le otorga el crédito, se firma la escritura de compraventa, ¿ya?, pero ahí se firman 3 contratos. Uno, la compraventa en sí; otro, el contrato de mutuo, ¿ya?, y otro es la prohibición que se establece ahí, bueno, y el contrato seguro. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces el banco, acreedor de la inmobiliaria, ¿ya?, no alza, y el comprador empieza a pagar su crédito hipotecario sin ni siquiera hacerse dueño, ¿ya? Entonces lo que estamos haciendo acá es bajar de 45 días a 10 días la obligación de alzamiento, ¿ya?, y establecer también una causal, ¿ya?, para el acreedor, o sea, esto está muy enfocado en el tema bancario, de que si no quiere alzar, que diga por qué, que tengamos una resolución fundada, porque muchas veces ni siquiera te mandan un mail, ¿ya?, ni siquiera te mandan un mail, ¿ya?, y que si, por último, quería saber que la constructora está en quiebra, por eso no estamos alzando, por decir algo. Ese es el objetivo de esta norma, porque creo que aquí se perjudica al final al que compra la casa, ¿ya?, y por eso se rebaja de 45 a 10 y se establece una respuesta, que es lo que exige también la gente, y una multa en caso de que la respuesta sea infundada. Gracias, diputado. No, está la diputada Mercedes Bulnes y después el diputado Guayo. Ahora hay micrófono. Quiero agregar que, además de la razón que ha dado el diputado Fuenzalía, en los casos en que no estamos en una adquisición nueva y una hipoteca, por ejemplo, que está en favor del banco que dio el crédito para que la inmobiliaria construya, sino simplemente en la vida civil y comercial de las personas, con frecuencia terminaste de pagar y el banco, diría yo por desidia, para no decir una palabra más fea, te demora el alzamiento de la hipoteca y tú te quedas en una situación en que aparece hipotecada tu propiedad para garantizar créditos inexistentes y tienes serios problemas en la vida real. Incluso si tienes la mala idea de morirte, le dejas un problema a tus herederos. Entonces es un tema que me parece a mí trascendente, porque las personas se encuentran con frecuencia frente a esta situación que de alguna manera es abusada por los bancos. Particularmente ocurre cuando, además del crédito hipotecario, tú tienes una hipoteca de garantía general. Y entonces te dicen: no, porque usted me está debiendo 10.000 pesos. Entonces, el abuso es muy posible y efectivamente esto va a la ley de protección del consumidor, digamos. Entonces, me parece que es una norma que es importante para todo tipo de personas, no solamente para las personas que compran una vivienda social o en un proyecto inmobiliario. Gracias, diputada Bulnes. Diputado Cuello, y después vamos a proceder a la votación. Sí, yo solamente, presidente, tengo una duda de técnica legislativa, porque
dice acá, entiendo el fondo de la norma, de la indicación, pero dice que si el acreedor hipotecario se negara a efectuar el alzamiento, o sea, estamos hablando ya del banco en este caso, ya, deberá informar las causales del rechazo mediante resolución fundada. Entonces, esa parte me hace ruido porque como un banco va a dictar una resolución, no creo que no podría. Eso. Diputado Fuenzalía. Presidente, no, lo que quería proponer yo es justamente lo que dice el diputado Cuello. Es una respuesta fundada, ¿ya? Y el procedimiento sancionatorio tiene que ser los establecidos en la Comisión para el Mercado Financiero, para que ellos apliquen la multa, porque omitimos poner el procedimiento. Entonces quiero plantearlo de esa forma, o sea, cambiar resolución por respuesta y agregar que se aplicará una multa de 5 en caso de residencia según los procedimientos de la Comisión para el Mercado Financiero, cosa que sea la Comisión la que aplica la sanción, presidente. No sé si les parece. Lo haría como modificación de la indicación. Claro. Sí, diputada Nullao. Sugerir que en esa modificación que plantea el diputado Fuenzalida sería importante que el equipo del Ejecutivo nos pueda ayudar aquí en la redacción. Yo creo que ellos van a estar de acuerdo con lo que se ha analizado, pero para que nos quede un proyecto, ¿sí? Pero tomando lo que dice la diputada Nullao, no sé si el Ejecutivo escuchó la propuesta del diputado Fuenzalía y le parece bien la propuesta de redacción. Cambiar la palabra resolución por respuesta y al final agregar procedimiento sancionatorio de la CMF, según procedimiento. Sí, presidente, nos parece. Muchas gracias, doña Eli. Bien, procedamos a la votación entonces. ¿Sí? ¿Con la misma votación o tomo la votación? ¿Con la misma? ¿Diputado Cuello? ¿Con la misma? ¿Diputada Astudillo? ¿También? Sí, con la misma votación entonces. Ya. Vamos. Disculpa. Vamos a la página 56, en donde se están introduciendo modificaciones al decreto que regula la ley entonces de servicios sanitarios. Y la primera modificación reemplaza en el artículo 12A la frase 60 días por 30 días. Diputado. Por su intermedio, presidente, cuando expuso el representante de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, él señaló que los plazos para la ampliación de un territorio operacional los consideraba excesivos, ¿ya? Y de hecho planteó que se podían reducir esos plazos, ¿ya? Lo que se está haciendo en todas estas modificaciones del decreto con fuerza de ley 382 es reducir a la mitad todos los plazos, dado que hoy día tenemos tecnologías, ¿ya?, como para poder tener, ¿no es cierto?, un mapeo de lo que son las ampliaciones. De hecho, lo conversamos con el ministro Monte, ¿ya?, y se da la paradoja que muchas veces el plan regulador, ¿ya?, o el crecimiento urbano va mucho más rápido que el área donde opera una concesión sanitaria. Entonces, lo que se hace aquí en todas estas normas, ¿ya?, es reducir, por ejemplo, en la primera, de 60 días a 30 días. Hoy día tenemos las tecnologías como para hacerlo. Después, en la segunda, dice que se deberá publicar en el diario oficial los días 1 o 15. O sea, por ese solo hecho perdemos 15 días. Entonces, yo pongo, bueno, 1, 5, 10, 5, 20, o sea, claro. Entonces acortamos los plazos a que tenga más opciones para la publicación, ¿ya? Bueno, en la 3 también, de 60 días a 20 días, porque se refiere al plazo que va a tener el interesado de querer participar. Y así son todas estas normas que se van reduciendo a la mitad, dado que hoy día tenemos, o sea, esta norma es del año 88, estamos a 2023, yo creo que hoy día tenemos muchas tecnologías que permiten hacer un trabajo mucho más rápido y por lo tanto establecer un año
para una ampliación de un territorio operacional, presidente, yo creo que es excesivo hoy día, dado la rapidez con que se necesitan las cosas, presidente. Y ese es más o menos el contexto de todas estas normas que modificamos en este decreto con fuerza de ley. Gracias, diputado. Yo entiendo además que todos estos plazos se conversaron efectivamente con el Ministerio y por lo tanto entiendo que hubo acuerdo con los tiempos que se definieron. Votamos entonces la... Votemos en bloque. Sí, en bloque todos estos 29 puntos. hasta la 32. Exacto. La 33 Es otro tema. Perfecto. Entonces, si les... Sí, por supuesto. Yo no sé para publicación o que se diga que se publicará en el diario oficial, en vez de poner 5, 10, 15, 20, de tal manera que pueda ser cualquier día que se pueda publicar en el diario oficial. Gracias, doña Janet. ¿Alguna opinión al respecto? Yo creo que está bien decir los días. ¿Por qué? Porque uno revisa los diarios oficiales. Entonces, si no te obliga a revisar todos los días. Entonces, es más razonable cada 5 días, porque también tiene que ver con el trabajo administrativo que se hace. Entonces, es más práctico. Esa es la opinión generalizada. Pareciera que acá se opina de mantener los días. ¿No habría inconveniente por el lado de ustedes? Señora Janet. No hay problema. ¿Esto significa, significa esto aumentar el número de publicaciones? ¿No? ¿No? No. Ah, perfecto, ya, ok, ya. Ok, ya. Bien, por la misma votación, diputada Astudillo también. Bien, aprobado entonces. Vamos a la página 60 entonces, la indicación 33 que modifica el artículo 19. La frase será reducido a escritura pública por será protocolizado ante notario competente. Por la misma votación. Aprobado. Aprobado. Vamos entonces a la página 61, en donde se está modificando la ley de bases de los procedimientos administrativos y se está agregando un párrafo en el artículo 53 que dice, un nuevo inciso al artículo 53 que se refiere a invalidar los actos contrarios a derecho y dice lo siguiente: respecto a los permisos contemplados en el párrafo primero del capítulo segundo, el título tercero, página 62, presidente, del decreto con fuerza de ley está la Ley General de Urbanismo, el plazo contemplado en el inciso primero será de 1 año contado desde la notificación o publicación del acto. Pero no nos faltó este anterior. No, porque soy de encabezado, artículo 8, por eso. De todas maneras, diputados y diputadas, quiero aclarar algo. Todo esto que estamos leyendo son indicaciones firmadas por todos los presentes, así que en realidad no... Todos, estuve revisando. Lo único que no las firmó porque no estaba en esa ocasión era el diputado Urrutico Echea. Pero todos los demás somos autores de estas indicaciones en general que estamos viendo. ¿Por la misma votación? Estamos reduciendo de 2 años a 1. Vicente Burgo, adelante. Sí, yo, si bien nosotros trabajamos en conjunto, presidente, y eso reconozco y eso ha permitido apurar el proyecto, yo no, la verdad es que desconozco, no recuerdo qué pasó con esta indicación, pero nosotros, presidente, somos más de la postura de que el asunto procedimental, que de alguna forma quedó fuera de muchas de las indicaciones, nosotros estamos preparando una indicación que tome el régimen de reclamaciones de manera integral. Reducir por el solo acto a 1 año el plazo de invalidación por el proceso de investigación, creemos que por sí solo no cumple con el objeto del proyecto, que es de alguna forma aclarar la tramitación del proyecto. Eso lo estamos conversando con Janet, y efectivamente nosotros, entendiendo el sentido de la norma y de la intención de los diputados y diputadas de
de aclarar el régimen de reclamaciones y reposiciones y, en el fondo, argumentos en contra de un permiso de edificación. Sí creemos que la reducción del plazo por sí solo, en este caso de invalidación de la reclamación administrativa, solo va a acortar ese plazo, pero no va a generar mayor claridad. En consecuencia, nosotros optamos más por una revisión completa, que algo se insinúa en los artículos que están ingresados, pero que creemos que hay que fortalecer con una indicación que estamos preparando. Eso, presidente. Gracias, señor Burgos. Diputado Fonsalía. Muchas gracias, presidente. No, si el Ejecutivo va a presentar una indicación más integral, podemos retirar esta indicación, presidente, de manera de tener la indicación del Ejecutivo que incluya todo el tema procedimental, porque aquí lo que estamos haciendo es establecer una excepción a la regla general respecto de los plazos de invalidación de los actos administrativos, cosa que en el área de la construcción ya se reduzca un año el plazo que tú puedas pedir, o sea, anular, o sea, invalidar de oficio a petición de parte el referido permiso, ¿ya? Generando cierta incertidumbre, y que en la práctica a mí me tocó revisarlo en un proyecto de viviendas sociales, ¿ya? De que una persona, un privado de afuera, solicitó la invalidación del acto y la verdad es que generó un problema a más de 200 familias. Esa fue la experiencia que yo tuve con esto, y por eso reducir un poco el plazo pero si el Ejecutivo va a presentar una indicación mucho más integral, yo no tengo problema que retiremos la indicación, presidente. Pero siempre que haya un compromiso, presidente, que digan cuándo la van a presentar para poder estudiarla también. Sí, sería importante saber eso para ver cómo continuamos con el proyecto, si la presentarían ya en sala, porque esperamos nosotros aprobar el proyecto, si es que todo va bien, ya probablemente en la próxima sesión. Vicente, no sé si tienen alguna opinión al respecto. O doña Janet. Presidente, sí, la verdad es que estamos trabajando en toda esa materia, como dice Vicente, y no hemos concluido nuestro trabajo, así que no podríamos comprometer ahora una fecha cierta, porque entiendo además que seguramente el paso a la sala va a ser relativamente rápido. Nunca se ha dado que un proyecto salga sin cambio en el Senado, entonces nuestro compromiso sería más bien para el Senado porque es un cambio bastante importante. Y acotar otra cosa respecto de lo que dijo Vicente. Este es un tema bien complejo, porque si tenemos el problema como ministerio, como ciudad en realidad de la región metropolitana, en la comuna de Estación Central, la Contraloría había dispuesto que se invalidaran varios permisos y finalmente los directores de obra, el director de obra, que en este momento está sumariado, dejó pasar los 2 años y no se invalidaron. Entonces son permisos de edificación que no se han podido recepcionar, edificios completos que están desocupados, edificios que estaban vendidos. Entonces nosotros nuestra iniciativa es más amplia, pero también tiene una complejidad mayor porque tenemos que analizar todos los temas. Yo entiendo lo que plantea el diputado Juan Salida, y nos parece razonable resguardar los intereses de la comunidad, pero también tenemos que resguardar los intereses de la ciudad y de quienes han comprado también o celebrado promesa de compraventa en esa edificación. Así que el compromiso del Ejecutivo sería presentarle en el Senado. No creemos que estemos en condiciones de hacerlo ahora. Gracias, doña Janet. Lo que estamos conversando acá en ese caso, por una cuestión de técnica legislativa, es votarla y después se modifica, digamos, con la indicación de ustedes en el Senado para poder avanzar. Entonces ponemos en votación. Voy a tomar la votación. Diputado Astudillo. Diputado Astudillo, a favor. A favor. Diputado Badilla. A favor. Diputado Bulnes. A favor. Diputado Cuello. Sí, yo retiro mi firma a la indicación y me abstengo. Diputado Jorge Durán, diputado Fuenzalida. Bueno, entendiendo que en el Senado se va a modificar esta norma, a favor. Diputada Nullado. Diputada Rafael. Diputado Zafirio. Diputado Ulloa. Diputado Ruticoechea, presidente. Sí, básicamente por una cuestión de técnica legislativa para contar con el proyecto estructurado y también entendiendo y coincidiendo con la necesidad de
de la indicación que plantea el gobierno, voto a favor y esperando luego la modificación y la indicación que presenta el gobierno en el Senado. A favor. Entonces, aprobado por mayoría de votos, presidente, 9 votos a favor y una abstención. A continuación, las indicaciones 35 a 41, que van desde la página 62 a 72, habían sido todas declaradas inadmisibles por exceder la idea matriz. No obstante, el Ejecutivo insistió en ello al presentar las indicaciones. De la 62 a la página 72, indicación 35 a 41, porque está dando facultades para interpretar. Entonces, estas se habían declarado, la Inadmisible. Secretaría la había declarado inadmisible por no corresponder la idea matriz, y el Ejecutivo las volvió a poner. ¿Cuál sería el procedimiento, secretario? ¿Qué página es? Sí, todas esas, de la página 62, es decir. Claro, las habían retirado ellos porque se estaban dando facultades al Ministerio para interpretar normas. Después, básicamente es eso. En todas ellas, interpretar de forma exclusiva y con carácter general, eso no tiene nada que ver con la idea matriz, que consiste en acortar los plazos y en sancionar, digamos, la inejecución de algunos procedimientos, pero no tiene nada que ver con darle nuevas atribuciones al Ministerio. Entonces, ¿cómo digamos proceder? No sé, presidente. Señora Janet Tapia. Lo que pasa es que nosotros, bueno, es nuestra interpretación, pero nosotros entendemos que en general muchos de los procesos para el otorgamiento de los permisos de edificación, para la recepción de las obras, se dan porque hay interpretaciones contradictorias entre diversos actores, especialmente con la Contraloría General de la República. Entonces, lo que nosotros decíamos es que una forma de poder acortar los tiempos es que tengamos haya una interpretación que sea la válida. La Contraloría en general tiene facultades para interpretar genéricamente las normas administrativas, por así decirlo. Pero hay algunos servicios públicos que efectivamente tienen la exclusividad, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección General de Obras Públicas. Entonces nosotros dijimos que gran parte de este debate se eliminaría si es que nosotros tuviéramos la exclusividad de interpretación. Y en ese sentido veíamos que efectivamente el proyecto de ley contribuía en esta materia a acortar los plazos. O sea, por ejemplo, todo el tema de estación central se origina por diferencia de interpretación, una diferente interpretación que hizo el director de obras de la comuna, una interpretación distinta que en su momento tuvo nuestro propio ministerio, que después fue corregida y que después fue nuevamente reinterpretado por la Contraloría General de la República. Entonces, ese era el sentido de la norma y por eso acogimos lo que estaba planteado en las indicaciones. Gracias, señora Janet. ¿Algún comentario al respecto o alguna propuesta de curso de acción? Diputado. Gracias, presidente, por su intermedio. Lo que pasa es que está como en el límite de la idea matriz del proyecto. Y yo propongo que este articulado interpretativo lo veamos en el proyecto de ley que dijimos que íbamos a hacer en forma paralela a esta respecto de todas las normas que la Secretaría declaró admisibles, de hecho de aprobarlas por ahí y complementar este proyecto. Yo creo que para evitar, ¿no es cierto?, que eventualmente frente a un requerimiento del Tribunal Constitucional se caiga el proyecto completo, presidente. Porque entendemos que son adecuadas estas normas, pero está el riesgo de que efectivamente se puedan caer. Pareciera que todos coincidimos que son adecuadas, pero que se nos pudiera caer el proyecto o tener un problema, digamos, de constitucionalidad, y por eso se había hablado de un proyecto, un segundo proyecto, digamos, posterior, inmediatamente después de este. No sé si estarían de acuerdo, Vicente o doña Janet, al respecto. Sí, o sea, yo solo quiero poner antecedente de que hay una norma que fue explícitamente considerada como fuera de la idea matriz, que tiene que ver con una modificación del artículo 4
respecto a nuestra relación con Contraloría, y nosotros ya la estamos incluyendo en la propuesta miscelánea, a falta mejor nombre, miscelánea 2. Entonces, sí sería congruente con ese proyecto, no sería un pie forzado bajo ningún punto de vista, presidente. Así que sí, estaríamos de acuerdo, lo dije de una forma complicada. Sí, lo que pasa es que entendemos que esta es presentada por ustedes. Para retirarla entendemos que necesitarían nuevamente la firma o nosotros la declaramos inadmisible y así podemos avanzar con el proyecto. ¿Les parece? Ok, entonces la declaramos inadmisible y con eso podemos continuar. La página 72. La página 72 tenemos 72 a 74. Hay artículos transitorios por indicaciones parlamentarias del siguiente tenor. Artículo primero, el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año de vigencia se financiará en lo que corresponde con cargo a las respectivas partidas presupuestarias conforme a lo dispuesto en la ley de presupuesto. Esta iniciativa exclusiva. Y no la patrocinó el Ejecutivo. El Ejecutivo, Vicente, por favor. El Ejecutivo tiene la palabra. Es que no, estoy en el artículo segundo primero, que allá, artículo primero, el mayor gasto fiscal. Sí, lo que pasa es que eso tiene que ver con la facultad que estamos estableciendo respecto a... ¿puede pasar la siguiente? Porque no tengo el archivo abierto, lamentablemente. Es simplemente como para poder financiar eventuales gastos que implique la nueva gestión de fiscalización que estamos estableciendo y que luego nosotros hemos comprometido. En el fondo, tiene que ver con aclarar de que no estamos creando un nuevo gasto, pero que eventualmente podría la Ceremis efectuarla y nosotros presentar el presupuesto siguiente. Entiendo que es un artículo transitorio más o menos estándar, Janet, ¿o no? Porque, porque no hay un gasto específico que ejecute este proyecto. Respecto a las modificaciones que estamos haciendo respecto a los procedimientos, respecto a las modificaciones que están haciendo en relación a las adecuaciones que están haciendo los procedimientos. Entonces, no sé si esto habrá quedado como un resabio, pero no entiendo que esto está bien. Pues. Janet. Propongo lo siguiente, ¿Estaba pidiendo hablar? Sí, lo que pasa es que para eso tendríamos que, estamos en la hora, entonces 5 minutos, 5 minutos adicionales. La propuesta mía es la siguiente, que dejemos hasta acá ahora, que nos demos este tiempo, tenemos ahora la distrital, en la próxima sesión ya podemos cerrar el proyecto, no queda nada, pero así podemos conversar con el Ejecutivo la posibilidad de ver si tiene el patrocinio para que pueda esto pasar. Si no, tendríamos que declararla nosotros admisible y votarla, pero bueno, de todas maneras quedaríamos en una situación que no es la mejor para un proyecto que está quedando bastante bien estructurado. Claro. Entonces, creo que la posibilidad de que el Ejecutivo, conversar con el Ejecutivo, la posibilidad de que patrocine esta norma, evidentemente mejoraría las cosas. Y aprovechando que estamos en la hora, no sé, ¿le parece al Ejecutivo ese camino? De todas maneras nos queda igual un punto por votar, así que para la próxima sesión. Presidente, yo creo que en realidad no vamos a tener el patrocinio para esta indicación. Y podríamos votar el artículo transitorio final, ¿no? No, es que de todas maneras nos falta otro artículo, así que dos cosas más. Así que, si le parece, lo dejamos hasta acá. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.